¿Sabías que también hay húngaros en Egipto? Bueno, más o menos. Esta es la historia de los húngaros olvidados del Nilo. Entre los grupos diaspóricos menos conocidos de la historia se encuentra una comunidad curiosa y enigmática, conocida como los Magyarebs. Un término que combina Magyar, la autodenominación de los húngaros, con árabe, refiriéndose a su asimilación cultural en el mundo árabe. Residen a lo largo del Nilo, en lo que hoy es el sur de Egipto y el norte de Sudán. Este grupo ha afirmado descender de soldados húngaros que se establecieron primero en Nubia hace siglos. Aunque son pocos en número y en gran parte se han asimilado a las poblaciones musulmanas locales, los Magyarebs son un testimonio bastante fascinante de los sorprendentes caminos migratorios de la historia. En este video vamos a explorar los orígenes de los Magyarebs, las circunstancias históricas que los llevaron a África, la naturaleza de su viaje y asentamiento y su huella cultural duradera. Los húngaros o los magiares originales tampoco son nativos de Hungría. Migraron desde el este, desde las estepas asiáticas, nada menos que desde Magna Hungaria en lo que hoy es Rusia. Y mientras algunos se establecieron en lo que hoy es Hungría, muchos continuaron viajando y asentándose en otros lugares. Los Magyarab específicamente rastrean su ascendencia hasta soldados y viajeros húngaros que, según la tradición oral y algunas teorías históricas, llegaron a Egipto durante el periodo otomano, específicamente en el siglo XVI. Hungría en ese momento estaba parcialmente ocupada por el Imperio Otomano después de la batalla de Mohacs en 1526 y muchos húngaros se convirtieron en súbditos directos o soldados del imperio. Una hipótesis plausible es que mercenarios húngaros o prisioneros de guerra fueron reclutados por la fuerza para el servicio otomano y desplegados por todo el imperio, incluyendo campañas en África. El ejército otomano frecuentemente utilizaba tropas de todos sus vastos territorios, y no sería inusual que húngaros terminaran en guarniciones a lo largo del Nilo. Según las historias orales de los Magyarab, sus antepasados vinieron de Buda, que es una parte antigua de Budapest, lo cual podría respaldar esta idea. Estos húngaros enviados a Nubia se establecieron allí voluntariamente mientras estaban al servicio otomano, se casaron con mujeres nubias locales y muchos se convirtieron al Islam. Con el paso de las generaciones, sus descendientes desarrollaron una identidad cultural distinta, conservando fragmentos de la memoria húngara, mientras se integraban completamente en su entorno local africano árabe. El nombre Magyarab se usaba para describir a esta comunidad mixta, húngaros árabes, que habían creado una identidad híbrida a orillas del Nilo. La ruta exacta y los eventos que llevaron a los antepasados húngaros de los Magyarab a establecerse en Nubia en gran medida no quedaron registrados en documentos contemporáneos, así que tenemos que depender en su lugar de la tradición oral y de relatos fragmentados de viajeros. La mayoría de las narrativas sitúan su viaje en el siglo XVI o a principios del XVII, durante el apogeo de la expansión otomana. Es posible que los soldados húngaros hayan sido transportados a través de las redes logísticas del imperio, viajando primero hacia el sur desde la Hungría controlada por los otomanos. A través de los Balcanes, luego se trasladaron a Anatolia, extendiéndose hacia Siria, Líbano, Palestina y de ahí hacia Egipto. Tal vez después se unieron a expediciones hacia Sudán, como campañas militares o incluso simples misiones exploratorias por parte de los gobernadores otomanos de la región. Estos movimientos no eran poco comunes. Los otomanos emprendieron varias operaciones militares y políticas en Nubia para consolidar su poder e influencia sobre esos gobernantes locales al sur de su imperio. Otra posibilidad es que un grupo de esclavos húngaros o prisioneros de guerra fueran llevados al sur por las autoridades otomanas, ya sea como castigo o como parte de la guarnición de nuevos territorios. Algunos relatos orales Magyarab mencionan que sus antepasados formaban parte de un contingente más grande que bajó por el Nilo con las tropas otomanas, y que muchos otros murieron o algunos regresaron a casa. Los Magyarabs habrían sido los que decidieron quedarse por cualquier razón, y sin importar las circunstancias exactas, una vez en la región de Nubia, particularmente cerca de Wadi Elfa y la zona alrededor de Dongola, se establecieron, se casaron con personas de la población local y comenzaron a establecer su presencia como un enclave étnico único.
Con el tiempo, sus rasgos europeos distintivos, tradiciones orales e incluso la memoria de sus orígenes húngaros persistió, a pesar de la pérdida de su idioma original. Y así se establecieron aquí, principalmente a lo largo del Nilo, en esta región de Wadi Elfa y Dongola, en lo que hoy es el norte de Sudán y el sur de Egipto. Estas regiones formaban parte de la antigua Nubia. Históricamente fueron significativas por su papel como centros de comercio, la agricultura y el intercambio cultural entre el África subsahariana y el mundo mediterráneo, que en ese momento estaba fuertemente influenciado y controlado, al menos en su parte oriental, por los otomanos. Para la época del asentamiento de los Magyareb, estas áreas habían sido islamizadas durante siglos y habían estado en contacto durante mucho tiempo con influencias árabes, egipcias y otomanas. Los Magyareb adoptaron el Islam y el árabe como su idioma, integrándose rápidamente en el tejido social y religioso de la región. A pesar de esta asimilación, conservaron esa identidad de grupo única que mencionamos anteriormente. Y de hecho, los viajeros europeos en los siglos XIX y principios del XX notaron su distinción física. Tenían tonos de piel más claros, rasgos faciales diferentes y un orgullo por su origen europeo. En particular, el explorador húngaro László Al-Almásy visitó la región en la década de 1930 y escribió sobre su encuentro con Magyarebs que afirmaban descender de húngaros. Él registró que recordaban sus orígenes europeos, aunque ya no hablaban húngaro. Una de las comunidades Magyareb más distintivas estaba centrada alrededor de la isla de Majas, cerca de ese lugar llamado Wadi Elfa. Aquí, un líder Magyareb conocido como Jeque Ali Osman, y creo que su nombre es prueba viviente de la integración con los locales, ya que no es para nada un nombre húngaro, fue reconocido alguna vez como el líder de esa comunidad. Se dice que muchos Magyarebs incluso mantenían genealogías escritas, rastreando su ascendencia hasta Hungría y hasta antepasados con nombres que sonaban húngaros, aunque distorsionados por siglos de transformación lingüística. Para el siglo XX, las distinciones comenzaban a desvanecerse, y los Magyarebs se habían convertido en un grupo étnico pequeño, pero aún reconocido en la región de Nubia, completamente entrelazados con la cultura musulmana local, pero aún conservando un sentido de diferencia arraigado en su pasado inusual. Aunque los Magyarebs hoy en día todavía no hablan húngaro, se dice que algunos vestigios de su idioma original sobrevivieron hasta principios del siglo XX en forma de esos nombres. A veces, canciones o palabras transmitidas de generación en generación. Aquellos exploradores europeos que interactuaron con ellos notaron que tenían ciertas costumbres y nombres que no provenían del árabe ni de los idiomas locales. Sin embargo, la asimilación lingüística al árabe, especialmente a los dialectos sudanés y nubio, fue casi total. La historia de los Magyarebs volvió a centrar en la conciencia pública en Hungría alrededor de la década de los 30, principalmente gracias al trabajo de ese explorador, László Almásy, y otros exploradores de la época. Almásy registró sus encuentros con los Magyarebs durante sus viajes y trajo de regreso informes que fascinaron al público húngaro. La idea de que húngaros perdidos desde hace mucho tiempo vivían a miles de kilómetros de distancia a lo largo del río Nilo, por supuesto, capturó la imaginación de muchas personas. En las décadas de los 60 y 70, los académicos y diplomáticos húngaros hicieron esfuerzos adicionales para localizar y estudiar a los Magyarebs de manera más sistemática. Durante este periodo, incluso se estableció cierto contacto entre los líderes comunitarios Magyarebs y funcionarios húngaros. Algunos incluso fueron invitados a Hungría de visita y se llevaron a cabo intercambios culturales a pequeña escala. Sin embargo, debido a la inestabilidad política en Sudán y Egipto y al pequeño tamaño de la comunidad, estos esfuerzos no llevaron a una conexión institucional duradera. A finales del siglo XX, la construcción de la alta presa de Asuán y la creación del lago Nasser provocaron el desplazamiento de muchas comunidades a lo largo del Nilo, incluidos los Magyarebs. Algunos se trasladaron a Jartum, otros a centros urbanos en todo Egipto. Esta dispersión debilitó aún más la distintividad de su identidad, aunque algunas familias continuaron preservando la memoria de su herencia. Hoy en día, los Magyarebs son una comunidad casi olvidada, dispersa por Sudán y Egipto, con muy pocos individuos que se identifican públicamente con el nombre. La gran mayoría se ha asimilado completamente a la cultura árabe local. Sin embargo, el interés periódico de académicos húngaros e investigadores de la diáspora ha mantenido viva su historia en los estudios académicos y los proyectos documentales. En los últimos años, algunos Magyarebs y sus descendientes han mostrado interés en reconectarse con Hungría, especialmente después de que reportes en los medios o proyectos
conflictos culturales hicieron que resurgiera la conciencia de sus orígenes. Aunque no existe una organización formal de Magyarebs en Hungría ni en África, personas dispersas aún recuerdan su ascendencia y ocasionalmente expresan al menos el deseo de explorarla un poco más. El impacto de los Magyarebs en la historia sudanesa o egipcia es bastante menor en términos de influencia política, pero su importancia radica en el ámbito de esa hibridez cultural. Son un ejemplo único de cómo las identidades étnicas pueden sobrevivir al menos en la memoria oral, incluso cuando cambian el idioma, la religión y los marcadores externos. Su historia también ilustra las consecuencias de gran alcance de la geopolítica imperial. Cómo soldados de Europa Central, a través del servicio militar imperial, pudieron convertirse en parte de una comunidad africana a miles de kilómetros de distancia. Hoy en día, hablamos mucho sobre la globalización, olvidando que de alguna manera siempre ha existido. Hace algunos años, el gobierno húngaro otorgó la ciudadanía húngara a todos los húngaros que vivían en el extranjero, como un intento de reconectarlos con su tierra natal, y también para molestar a Rumania por la disputa de Transilvania. Pero esa es otra historia completamente diferente. Historia. ¿Quién sabe? Tal vez el siguiente paso sea volver a acercarse a estas personas magiares y permitirles finalmente regresar a casa.